condiciones para las cuales se invocan algunos estándares que desde luego son universales y otros estándares que cada pueblo construye a partir de sus leyes soberanas, de sus tradiciones, de sus raíces, de su historia, de su cultura. Y más allá entonces de que podamos coincidir con algunos tramos del texto, no consideramos pertinente acompañar esta declaración, la consideramos improcedente y extemporánea por razones similares a las que emitimos en el comunicado conjunto con México el pasado 15 de junio. Punto. No acompaña, dice Carlos Raimundi, representante argentino en la OEA, un repudio a la represión, a la violación a los derechos humanos y una exigencia de libertad a los presos políticos. Eso decía Raimundi. Mire, el cristinismo es la enfermedad infantil del peronismo. Su versión más extrema va a quedar en la historia como la profanadora de muchos valores que edificaron lo mejor de la Argentina. La honradez, el mérito, la cultura del esfuerzo, la coexistencia pacífica entre diversos pensamientos, el respeto por la libertad de prensa y la división de poderes son solo algunos de esos pilares que el kirchnerismo dinamitó. Los votos castigo en las urnas están anunciando que mucha gente comparte esta posición, esta opinión, pero de todas las violaciones a esos pilares de identidad, hay uno que me resulta especialmente imperdonable. Hablo de la obsesión de Cristina y sus talibanes por convertirse en los abanderados y los defensores de aquellos que violan los derechos humanos, acá y en el mundo. En una patética voltereta de la historia, este gobierno está logrando hacer añicos casi el único activo que los argentinos teníamos ante el mundo civilizado. Saben que lamentablemente, digamos la verdad, nosotros argentinos por diversos motivos no somos demasiado queridos en otros países. Somos conocidos por defolteadores seriales, algunos por chantas, otros por soberbios y otros mamarrachos. Lo bueno que suelen destacar de nosotros son los deportistas exitosos, la creatividad individual para resolver problemas complejos, pero hay algo en lo que éramos los campeones del mundo y estos funcionarios que no funcionan nos mandaron al descenso. Casi insisto que nuestro único activo colectivo como país era la defensa de los derechos humanos y el kirchnerismo dio vuelta a la taba y poco a poco nos fueron convirtiendo en los defensores de los antiderechos humanos. En un país al mando de los Fernández, que legitima y justifica a dictadores feroces y a autocracias totalitarias. Mire, gracias al regreso de la democracia en 1983 y a su padre refundador, Raúl Alfonsín, nos transformamos en un faro de los derechos humanos. El juicio de las juntas militares y el nunca más despertaron admiración por nuestra apuesta como nación a la paz y a la libertad, a la no violencia y a los derechos humanos en todo el planeta. Era un orgullo saber que en muchas universidades del mundo o en países como Suecia se estudiaba el caso argentino y servía como ejemplo de lo que debía hacerse para iluminar las zonas más oscuras del terrorismo de Estado y apostar a construir una república democrática. El voto de Carlos Raimundi, que recién escuchábamos en la OEA, confirmó la estafa política, esta malversación con tufillo a traición. Raimundi fue presidente de la Juventud Radical, admirador de Alfonsín. Su voto en nombre de este cuarto gobierno kirchnerista fue a favor de Daniel Ortega y su mafia fascista, que metió presos a todos los candidatos que iban a competir con él en las elecciones. Ortega concretó el sueño de todo tirano, afrontar solo las elecciones, correr solo esa carrera y ganar, por supuesto, por paliza, obviamente. Frente a semejante déspota, nos produce mucha vergüenza ajena decir que Argentina se abstuvo de condenar a ese régimen y de exigir la inmediata libertad de los presos políticos. No les tembló la mano en mancillar la herencia de Alfonsín ni en tirar a la basura ese gran logro de todos los argentinos. Parece mentira la masturbación ideológica que los constituye. Romantizan los 70,
adoran a los criminales como los montoneros, fogonean a los falsos mapuches, que son una nueva forma de terrorismo separatista, no condenan a grupos genocidas como Hamás, y se enorgullecen de tener relaciones carnales con Cuba, Venezuela y los aspectos más autoritarios de China y Rusia. No sé qué están esperando para invitar a la Argentina al líder del comunismo monárquico de Corea del Norte. Esta actitud incomprensible no es compartida por líderes de izquierda democrática y prestigiosa como Michelle Bachelet, Felipe González o algunos del Frente Amplio Uruguayo como el fallecido expresidente Tabaré Vázquez. En el caso de Venezuela y Cuba, además del cordón umbilical del neopopulismo marxista, existe una cadena de negocios espurios que establecieron mecanismos de corrupción entre Hugo Chávez, Fidel Castro y Néstor Kirchner y, por supuesto, sus herederos. Las confesiones del ex jefe de inteligencia venezolano y el rol de Alex Saab, más las precisiones que dio el arrepentido Claudio Berti, hablan de negociados sucios por montañas de dólares. Para muestra basta un botón. Hugo Carvajal, recién lo comentábamos con el fiscal Tornelli, el ex jefe de los espías chavistas, aseguró que enviaron en valijas diplomáticas 21 millones de dólares para la campaña de Cristina. A eso hay que sumarle las fortunas que robaron con los negociados de la energía, la maquinaria agrícola y la bicicleta financiera de la embajada paralela entre el dólar oficial y el mercado negro venezolano. Y Caracas, además, se convirtió con el chavismo y con Maduro en la cabecera de playa del desembarco de los fundamentalistas iraníes en este continente. Por eso es tan común encontrar fotos de Cristina con Chávez o Maduro, con Fidel Castro, con Daniel Ortega, con Vladimir Putin o alguno de sus fanáticos como Luis Delía en Teherán. Esta actitud que nos pone afuera del mundo capitalista civilizado y aleja inversiones tiene su correlato fronteras adentro, con la simpatía y protección que la cultura acá les da siempre a los delincuentes. Bueno, el récord de estos días lo tiene Rafael Bielsa, que como embajador en Chile defendió o intentó hacerlo a Jones Walla, el líder de los delincuentes usurpadores e incendiarios que está preso por actos terroristas y condenado en todas las instancias. Les recuerdo que fue extraditado a Chile por pedido expreso, no de Pinochet ni de Piñera. Fue Michelle Bachelet, presidenta socialista, la que se movió para que Jones Walla tuviera juicio, castigo y condena en Chile. En casi todos los casos de crímenes o asaltos, el aparato de jueces, fiscales y abogados de justicia legítima se ponen del lado de los victimarios y justifican todo tipo de delitos. Parece que los que violan la ley y los derechos humanos son los mejores amigos de Cristina. Y encima a eso le llaman progresismo, cuando en realidad es el peor regresismo. Es la vuelta a las peores prácticas de los momentos más oscuros. Cada vez más, cristinismo es sinónimo de apoyo a los antidemocráticos que violan los derechos humanos. Es increíble, pero cierto.